Jesús, en mi Jesús me entrego hoy, con los brazos extendidos me entrego mi corazón, en mi Jesús me rindo hoy. Viendo nuestra página Fe por Guadalajara, y vamos a compartirlo con Ministerios Palabra de Fe Jalisco, y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de este canal de Facebook. Les bendecimos en el nombre de Jesús y creemos que esta enseñanza será de gran edificación para sus vidas en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Qué les parece, Padre? Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, tu fidelidad y por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque un año más nos diste vida, nos diste alimento, nos diste vestido, estuviste con nosotros, Señor, cuidándonos, Señor, de cualquier ataque satánico. Gracias te damos porque esa fidelidad permanecerá siempre en nuestras vidas, Señor, y no pereceremos antes de tiempo, porque tú siempre seguirás en nuestras vidas, Señor, cuidándonos, cuidando a nuestras familias, a nuestros descendientes, Padre. Te damos gracias, Señor, por esa fidelidad del pacto que tú hiciste. Ese pacto de bendición que hiciste con Abraham nos pertenece y está sobre nuestras vidas. En nombre de Jesús, Señor, hoy desatamos la revelación, la sabiduría en cada uno de nosotros para comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús creemos que oímos la voz del Espíritu y estamos atentos a esa voz. En el nombre de Jesús creemos que tenemos la sabiduría de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8 y Efesios 1:17, espíritu de revelación de sabiduría. Ahora mismo lo llamamos a manifestación, la mente de Cristo para entender, para hablar, para actuar en tu palabra, Señor, y para oír la voz del Espíritu, así como la oyó el Señor Jesús en esta mañana, en el nombre de Jesús. Hoy venimos a recordar, Señor Jesús, todo lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por ese sacrificio perfecto y completo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el Señor, fluimos contigo. Tus pensamientos que sean los míos y tus palabras mis palabras, Señor, que no sean mis pensamientos ni mis conceptos, sino seas tú a través de mí, Señor, para bendecir a este pueblo, para bendecir a tus hijos y bendecir a naciones, Señor, que nos están viendo a través de este medio. Eres tú, Espíritu Santo, el Señor, en esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar por la primera carta a los Corintios. En el capítulo 11 nos habla de esta celebración maravillosa y representa básicamente un acto de fe, reconociendo todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros hace aproximadamente 2000 años. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 23. Porque yo recibí, dice, del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muy bien. Usted puede encontrar algunos lineamientos, instrucciones y a la vez todo lo que representa la Santa Cena. Santa Cena, ¿qué significa? Básicamente no es más que entender qué pasó con el Cordero. Y dijo el Señor Jesús en el versículo
26. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y luego el 25 dice: así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres. Y luego siempre dice: recuerden lo que yo hice por ustedes. ¿Estamos entendiendo? Es decir, celebrar la Santa Cena no es nada más un ritual donde usted va con el ministro, se pone de rodillas y le dice: vengo a confesar mis pecados. Y después de confesar los pecados dice: vengo a que me dé ese pedacito de harina, y ya con eso estoy santificado y empiezo de nuevamente a pecar para el siguiente domingo, nuevamente venir a confesar mis pecados, tomar el panecito y nuevamente estar limpio y volver a pecar, y es un ciclo. Pero realmente eso no tiene nada que ver, mi hermano, con lo que representa la Santa Cena. La Santa Cena no es más que un simbolismo de lo que Jesús hizo por nosotros, y el mismo Señor dijo: hagan esto siempre, y dice: en memoria. ¿Qué significa? Que recordemos que lo que Él hizo por nosotros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben todo lo que Él hizo por nosotros? No fue parcial su sacrificio. Es decir, muchos dicen: el sacrificio de Jesús solamente fue para perdonarme los pecados. Eso es parcial, porque no fue nada más para perdonar sus pecados, fue también para sanarlo de toda enfermedad. Fue también para que Él se hiciera pobre, le cayera la maldición de la pobreza, para que usted fuera enriquecido. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Es decir, tiene una trascendencia más allá del sacrificio de Jesús. Una de las cosas que el apóstol Pablo enseñó, y la revelación en el tercer cielo que se le dio al apóstol Pablo, pero que no venía en los demás libros de la Biblia. Si usted va a Mateo 26, 27, va a encontrar nuevamente la última cena que hizo el Señor con ellos, ¿sí? Pero la última cena que hizo el Señor con sus discípulos, básicamente dijo Él: yo beberé esta copa y comeré este pan hasta que esté nuevamente con vosotros en el reino. Entonces, ahora Jesús está allá, porque el reino de Él está aquí establecido ya en la tierra a través de su iglesia. Él ya vino, y Él dijo en Mateo capítulo 12: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino. Es decir, Jesús trajo el reino de poder de nuestro Padre Celestial. Pero también existe el reino milenial, existe el reino celestial, donde va cada creyente cuando se va a esta tierra. Ok. Primera carta a los Corintios capítulo 11. Aquí viene la manera correcta en que usted puede tomar la Santa Cena. Principalmente tiene el celebrar la Santa Cena, no es más que recordar el sacrificio del Señor Jesús, ¿sí? Y segundo, tiene el beneficio de que usted recuerda la muerte del Señor Jesús. Tiene el beneficio principal de lo que sucedía en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, ¿qué es lo que pasaba? Dice: salgan al desierto y celébrenme, celebren su libertad. Celebren la libertad. ¿Qué significa? Celebren con la muerte de un cordero. ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento? Sacrificaban el cordero. Derramaban la sangre del cordero, ¿dónde? En los dinteles de las puertas de las casas, para que cuando pasara el ángel destructor, esa casa la identificara como una casa protegida por Dios. ¿Sabe usted? Entonces, ¿qué pasa cuando usted celebra la Santa Cena con el conocimiento correcto? Simplemente usted, sus descendientes y toda su familia están protegidos. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque entiende que un cordero murió por usted. ¿Quién fue el Cordero de Dios que murió por nosotros? Jesucristo, el ungido, Jesús el ungido. Entonces, mire, primera carta a los Corintios capítulo 11, después de que dice: recuerden mi muerte, háganlo en memoria de mí, dice el Señor Jesús. Pero el apóstol Pablo recibe otras instrucciones ahí. ¿Cómo poder celebrar la Santa Cena? ¿Y por qué unos lo celebraban y recordaban la muerte del Señor Jesús, pero algunos dicen que habían muerto por celebrar indignamente? ¿Qué significa la palabra indigno? Primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 27. Versículo 27, ¿ok? No sé si ya esté ahí, pero ahí va a aparecer en la pantalla. Y vamos a ver alguna otra traducción adicional.
donde podamos identificar. Dice Reina Valera 60, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí viene ya un tope, por decirlo así, o un requisito cómo usted debe celebrar la Santa Cena. ¿Sí me explico? En la Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, igual menciona la misma frase, pero yo quisiera leerle otras traducciones con la finalidad principal de que usted pueda ver qué más significa la palabra indigno. Vamos a ver otra traducción. Dice, sin darle la debida importancia. Esa es una traducción. Sin darle la debida importancia. La Biblia, el lenguaje sencillo, así lo dice. Vamos a ver si hay otra traducción. Dice, entonces si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con el verdadero significado. Ese me gusta más. Es la Biblia, palabra de Dios para todos, por favor verifíquelo ahí. Nos da un concepto exacto de lo que representa indignamente. Indignamente, tomar la Santa Cena del Señor, indignamente, significa de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado. Como les digo, mucha gente dice, va, confiesa sus pecados y ahora le échale el panecito mojado de jugo de uva. Y órale, échalo y listo, limpio y me voy al cielo. Pero no se trata de eso. Es decir, el celebrar la Santa Cena no significa que usted vaya al cielo o al infierno. Realmente el nuevo nacimiento espiritual se da por creer en Jesucristo, por creer que Él es el único Señor y Salvador y creer que Él murió por nosotros. ¿Ok? Entonces, si usted toma la Santa Cena de una manera que no es de acuerdo al verdadero significado, significa que la está tomando indignamente, no conforme al verdadero significado. Por eso le digo, ¿qué significa la Santa Cena? ¿Qué significa representar básicamente ese simbolismo de la muerte del cuerpo y la sangre de Jesús? En otros lugares realmente dicen, bueno, estás peleado con tu hermano, reconcíliate. ¿Sí has escuchado esa parte o no? Pídele perdón al hermano y órale, échale el pan, el pedacito de galleta o lo que sea, y órale, échale el jugo de uva, ¿ya? Pero tampoco representa eso. La misma Biblia nos lo dice en el versículo 28 y 29. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué significa probarse cada uno a sí mismo? Examinarnos. Examinarnos, ¿verdad? Y luego dice la palabra que usted se debe probar o debe estar como un obrero aprobado, no sé si es la primera carta a Timoteo. Presentarse a Dios aprobado como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, alguien aprobado, ¿en qué se tiene que examinar usted? Que realmente sabe el significado de lo que representa celebrar la muerte del Señor Jesús. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Hay iglesias que dicen, bueno, el Señor Jesús nada más llevó tus pecados, pero aquí no creemos en sanidad, por lo tanto, ya pasó por el primer siglo. Ahí está incompleto el significado de la muerte de Jesús, porque no nada más llevó el pecado, sino también llevó las enfermedades. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Sí me entiende o no? Si usted no cree en sanidad, pero cree en que Él llevó los pecados, estaría tomando la Santa Cena indignamente, porque no lo está haciendo con el verdadero significado, o el significado completo de lo que representó la muerte de Jesús, la muerte del Señor. Entonces, mire, 1 Corintios 11, 28, examine su conciencia, dice la Biblia latinoamericana, examine su propio corazón, Biblia, palabra de Dios para todos. Y en otros lugares dice que usted esté aprobado. Aprobado, conforme a la palabra, es alguien
que conoce, que divide y sabe el verdadero significado de la muerte del Señor. Ok. Si usted cree que el Señor murió por sus pecados, correcto, vamos bien. Si usted cree que el Señor murió para llevar las enfermedades de ustedes, está correcto. Pero usted también debe creer que el Señor Jesús también llevó la pobreza, que Él se hizo pobre, 2 Corintios 8:9, para que usted fuera enriquecido. También Él llevó la maldición de la pobreza, porque Gálatas 3:13 dice que Él nos redimió de la maldición de la ley. Y si usted va a la ley, en Deuteronomio 28 habla de pobreza, de enfermedad y habla de pecado. No nada más lo redimió del pecado, mi hermano, lo redimió también de la pobreza y de la enfermedad. ¿Sí me explico? Es decir, tiene que creer en todas estas áreas para poder que usted celebre la Santa Cena. No nada más es pedirle perdón al hermano, bueno, puede incluir, mas no es todo. Creer que Él llevó nuestro pecado, bueno, puede incluir, mas no es todo. Hay gente, como le digo nuevamente, en las iglesias, algunas iglesias cristianas evangélicas celebran la Santa Cena y solamente dicen, pídele perdón al hermano y órale, échale el pan. ¿Y sabe qué dice? Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo en el 11:30, 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y ¿qué? Debilitados entre vosotros. Y luego viene la otra frase: hay muchos que han colgado los tenis. ¿Entiende ese buen francés? Se lo explico de otra manera. Hay muchos que ya están en el cementerio, para que me entienda, para decírselo tan feo. Pastor, pero ¿cómo me dice que están muertos si recordaron la muerte de Jesús, pero no entendían el significado? ¿Sabía que esos que celebran y van y se toman el panecito? ¿Sabe cuál, verdad? Así me. Llega una persona al frente y ya se regresan así. Y ya va otro pasando al frente. ¿Qué les enseñaron? ¿Saben el significado? Esos, mi hermano, son los que están más en el hospital de ese tipo de religiones. Son los que más van al hospital, ¿sabe usted? Porque cada domingo están tomando la Santa Cena y celebrando sin entender qué pasó con el Jesús, el Cordero, nuestro Señor Jesús, el Cordero. Y aquí viene nuevamente. ¿Entendió eso de que algunos duermen? Para que no entienda que están roncando en su casa. Ya están en la tumba, 3 metros bajo tierra, mi hermano. Puede suceder en iglesias cristianas evangélicas, así como puede suceder en otras religiones que hacen este acontecimiento. Es importante entender lo que representa. ¿Por qué? Porque dignamente significa hacerlo de la manera correcta según la Biblia. ¿Sí? 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Mire, hay otras traducciones. Otra Biblia dice: examínese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo es otra de las traducciones que viene de ese tipo de 1 Corintios 11:28. Pruébese, examínese, pruébese, examínese, pruébese, examínese. Regularmente son las frases que se utilizan para traducir la palabra probarse. Ahora, de acuerdo a la Biblia, ¿cómo se debe de examinar usted? De acuerdo a la Biblia, ¿cómo se debe examinar usted? Vamos a ver esa parte. ¿Qué significa examinarse? ¿Qué significa realmente la palabra examinarse? Bueno, muy bien, vamos a verlo aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y aquí viene lo más importante de esa parte, que usted se pruebe a sí mismo. Que dice: examinaos a vosotros mismos. Significa que nosotros mismos nos tenemos que examinar, ¿verdad? ¿De qué manera? Si estamos en la fe.
si estamos en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocen, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados? Mira, ahí viene la otra frase. Aprobados, reprobados. ¿Qué es lo que tiene que conocer? Mire, examinarse a nosotros mismos si estamos en la fe, representa ¿qué? ¿Qué dice aquí? O no conocen, dice la frase, o no conocéis, ¿qué significa? Que debe tener usted conocimiento. Examinarse significa tener conocimiento, ¿ok? Cuando celebra la Santa Cena, usted debe tener conocimiento por qué lo hace. A ver, si alguien viene enfermo y le digo, pase al frente para ministrarle, ¿sabe lo que está haciendo? ¿O solamente pasa a ver qué sucede? Usted debe estar plenamente convencido que va a recibir un milagro de sanidad. Plenamente convencido. De antemano, celebrar la Santa Cena puede ser la manera más eficaz, mi hermano, de que usted reciba sanidad. Cuando alguien está enfermo, pasaron al frente, impusieron manos y ve que sigue igual de enfermo, mi hermano, celebre la Santa Cena. Recuerde la muerte de Jesús. Recuerde que Él llevó el pecado, la enfermedad y la pobreza. Recuerde que Él fue de corta vida para que usted sea saciado de larga vida. Eso representa básicamente la Santa Cena. ¿Entendió esa frase? Examinaos. Debe tener conocimiento de lo que hace, ¿sí? Primera carta a los Corintios 11, versículo 11, capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba así la copa. O sea, ¿qué requisito debe cumplir primeramente antes de celebrar la Santa Cena? Probarse usted a sí mismo a ver si está en la fe y si tiene conocimiento de lo que está haciendo, ¿ok? ¿Sí? Para ver si está celebrando ese acto, ese acontecimiento, conforme a lo que está escrito en la palabra respecto a lo que Jesús hizo por ustedes. ¿Estamos de acuerdo ahí? Por eso mucha gente, aquí viene el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, nuevamente, ¿qué significa indignamente? Hacerlo no conforme a como está escrito en la Biblia. Eso significa indignamente, ¿ok? Si alguno come y bebe no conforme está escrito en la Biblia, no conforme al conocimiento de lo que hizo Jesús, y luego aquí viene indignamente, nuevamente nos da otro concepto aquí, sin discernir el cuerpo del Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra discernir? Aquí hay una traducción de la palabra discernir, significa sin examinar. Sin examinar lo que pasó con el cuerpo del Cordero. ¿Qué pasó con el cuerpo del Cordero? Sí, pastor, ya sé, mire, lo agarraron y lo pusieron unos clavos aquí, una corona de espinas y lo pusieron en esa cruz. ¿Eso pasó? Sí, es cierto que pasó eso. Pero ¿qué llevó en esas llagas? La enfermedad de ustedes. No se trata nada más de conocer los clavos, hay gente que conoce, a ver, los clavos eran de 3 pulgadas, la medida de las espinas eran de 1 pulgada así, el látigo tenía no sé qué garras y desgarraban, y eran con unas garras de acero, saben perfectamente hasta las medidas del látigo, pero ¿qué llevó en esas llagas? Y no saben, solamente saben las medidas del látigo y de todo lo demás, de los clavos y de la medida de la cruz y andan discutiendo las medidas, pero ¿qué llevó en esas llagas? La enfermedad de nosotros. ¿Sí me entiende? ¿Cuál fue el objetivo exactamente de que Él muriera en la cruz? De que llevara la enfermedad que pudiera afectar mi cuerpo y su cuerpo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. El pozole ya lo está esperando, pero piensa en la palabra ahorita. Entonces vamos a leer el versículo. ¿Entiende qué significa discernir o examinar? Es decir, usted, el que come y bebe indignamente, es decir, no hacerlo conforme a lo que está escrito en la palabra o de una manera distinta, ¿ok? Sin discernir el cuerpo del Señor, es decir, sin examinar qué pasó con el Cordero. Dice, juicio come y bebe para sí. Hay muchos que creen que llevó el pecado, la enfermedad, pero la pobreza no.
porque están en contra de la prosperidad que proviene del Señor. ¿Puede tomar la Santa Cena? Yo no le recomiendo, porque no creen en un área importante que es que Él llevó la maldición de la pobreza para que usted fuera enriquecido. Y 2 Corintios 8:9 lo dice. No creen en prosperidad, creen en que Él llevó el pecado, creen en la sanidad, pero no creen prosperidad. Simple y sencillamente no debe tampoco celebrar la Santa Cena, porque no está creyendo en esa área muy importante, porque Él llevó también la pobreza. ¿Sí estamos entendiendo eso ahí? Es decir, debe creer todas las áreas del Evangelio, mi hermano, para que usted entienda que en Jesús fue un sacrificio completo. Pero sin embargo allí va y abría la boca usted cada domingo como pajarito. A ver, échale el pistache. Y al rato todo con dolencias, con enfermedades y que un ataque y tras otro, por lo mismo. Porque no creen que Jesús hizo el sacrificio completo y perfecto llevando toda maldición, no una parte de la maldición. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber? Discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí, es decir, como diciendo: Señor, celebro la Santa Cena sin tener conocimiento. ¿Qué significa? Yo mismo me estoy atrayendo mi propio mal, ¿sí? Estoy permitiendo que Satanás toque mi vida, porque no estoy creyendo en una área de lo que Jesús conquistó por mí y por usted. Y luego dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos. Mire, muchos están enfermos a causa de eso. No crea que la enfermedad viene solita. Dice que la maldición no viene sin causa. Dice, creo, en Proverbios 26, ¿no? Por ahí. Si me lo puede alguien buscar. La maldición no vendrá sin causa. Siempre las cosas malas vienen por alguna causa. Y el principal motivo, uno, es la falta de conocimiento, y dos, es que cuando tenemos conocimiento permitimos que Satanás, darle lugar a Satanás el diablo. No debemos de permitir eso. Entonces, la falta de conocimiento, dice Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Entonces yo le estoy dando el conocimiento para que usted, cada vez que celebre este acontecimiento, es de los más grandes, sublimes y poderosos, porque estamos recordando básicamente todo lo que Jesús hizo por nosotros para llevarnos al cielo y para darnos vida abundante aquí en la tierra. Mire, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Entonces, si usted celebra la Santa Cena sin conocimiento, ¿qué va a pasar? Hay enfermos, ¿sí me entiende? ¿Qué viene? Juicio come y bebe para sí. ¿Qué viene? La enfermedad. Y por eso usted va a encontrar aún entre los evangélicos, mi hermano, va a encontrar hermanos enfermos a causa de esto. ¿Sí me entiende? De esos que gritan gloria a Dios, aleluya, cada domingo. ¿Sí me entiende? De esos, usted puede gritar gloria a Dios, aleluya, porque usted ya conoce, está conociendo esta verdadera revelación. Diga, gloria a Dios, aleluya, que conozco esta verdad. Entonces, mire, Éxodo capítulo 12, vamos a ver la primera celebración que hicieron de la Pascua, y eso representa la muerte del Cordero. Éxodo capítulo 12, ¿qué hacían? Mataban un cordero por familia, y si la familia era muy pequeña, invitaban a la familia enseguida, ¿sí? Versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel. Y luego dice, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será como sin defecto. ¿Qué significa sin defecto? Eso representaba a Jesús, nuestro Señor. Él no cometió ni un solo pecado, mi hermano. Y los del Código Da Vinci, aquellos brutotes que leen el Código Da Vinci, dicen, es que Jesús se metió con María Magdalena. ¿Quién es un bruto? El amigo de Popeye.
Se llama Bluto, ¿no? Yo no dije con R, dije con L. Si usted entendió otra cosa, ya usted es la mente cochambrosa de usted. Pero dije Blutote. Ok, entonces, ¿qué dice? El animal será sin defecto. En primer lugar representaba a Jesús. Él era sin defecto, mi hermano. Ni un solo pecado cometió Jesús. Ni un solo pecado. ¿Qué significa? Pastor, ¿me está diciendo que ni con el pensamiento? Exacto. Porque mucha gente cree que Jesús fue tentado. Hermano, dice que fue tentado en todo. Pero ¿sabía que con el pensamiento también se puede pecar? Porque el Señor Jesús dijo: comete adulterio no aquel que comete el acto, sino aquel desde el momento que él lo concibe y lo piensa. ¿Sí me entiende? Entonces significa que Jesús ni siquiera pensó andar con María Magdalena, ni que fuera su novia, mi hermano. Como muchos creen lo del Código Da Vinci. ¡Ay! ¿Por qué creen? ¿Por qué creen por lo del Código Da Vinci que se metió con María Magdalena? ¿Por qué creen que creen? Porque a un loco se le ocurrió escribir el Código Da Vinci, diciendo que la pintura, y ese artista tan famoso, ¿cómo se llamaba? Leonardo Da Vinci, se le ocurrió dibujar a alguien, a una mujer a un lado de Jesús, recargada en los hombros de Jesús, y a él se le ocurrió que era María, bueno, no a él, sino que al que vio ese cuadro dijo: es María Magdalena. Y ahí tiene el bolón de gente creyendo que Jesús anduvo con María Magdalena. Pero no fue así, él no cometió ni un solo pecado, porque entonces se hubiese llamado fornicación, ¿no? Él venía redimiendo la maldición, él no cometió ni un solo pecado, ¿ok? El macho será sin defecto, el cordero, animal, macho de 1 año. ¿Qué significa de 1 año, mi hermano? Que no tuvo relaciones con ninguna cabrita, para que me entiendan. Lo tomaré de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Por qué cree que menciona 2 tardes? Tiene su simbolismo las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne, ¿cómo dice? Asada al fuego. ¿Y qué más? Y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino, ¿cómo? Asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. A ver, ¿por qué menciona tanto el fuego? Si ese cordero simboliza a Jesús, entonces, ¿en qué momento el Señor Jesús fue quemado? Y muchos se preguntarán: es que, pastor, estaba muy fuerte el sol, 45 grados cuando Él estaba en la cruz del Calvario. No, créalo que no fue ese fuego. Créalo que no fue ese fuego. Dice la palabra que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Efesios capítulo 4, no sé si es el versículo 6, 7, 8. Descendió hasta las partes más bajas de la tierra. ¿Dónde fue quemado el Cordero Jesús? ¿Por qué simbolizaba? ¿Por qué tenía que ser quemado el Cordero y no dejar nada del Cordero, sino totalmente quemado, mi hermano? ¿Dónde fue quemado Jesús? Digo, sabemos que tuvo un sacrificio físico, pero tuvo que ser quemado en un lugar del Cordero. Y también usted debe tener este conocimiento. El Cordero era quemado en el fuego. ¿Sabe qué representa? Según Hechos capítulo 2, dice en la palabra, porque no sé, vamos a Hechos 2. David estaba profetizando acerca de los sufrimientos del Cordero. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2:23. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste con manos inicuas,
crucificándole. ¿De quién está hablando? De Jesucristo el Señor, hablando ¿quién? El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, y hablando, y nos remite a uno de los salmos. Nos va a remitir a uno de los salmos. Hechos 2:23, ¿listo? Aquí nos va a remitir a uno de los salmos. Luego dice el 24, está hablando de Jesús, ¿estamos de acuerdo? El 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido, ¿por quién? Por la muerte. ¿A dónde estuvo retenido Jesús por la muerte? Usted dirá, bueno, pastor, es que estuvo retenido por la muerte en esa tumba donde pusieron una piedra. Estuvo retenido por la muerte ahí 3 días y 3 noches. Bueno, el cuerpo físico, ¿no? Pero dice que fue retenido por la muerte. Dice que Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte. Dolores de la muerte. Yo le preguntaría a usted, cuando alguien se muere, lo voy a invitar para que vaya al sepelio, abra la caja, tome un martillo y empiece a darle de golpes al muertito de ahí, con permiso de la familia. Pero le da en un dedo primeramente, luego en el otro dedo, luego en el otro dedo, y ya que le troce todos los dedos, si usted escucha un grito de ese muerto, entonces significa que aún los cuerpos muertos tienen dolor en su muerte. ¿Alguno cree eso? ¿Nunca lo intentó con su abuelita o bisabuelita cuando murió? ¿No? Le había jalado las greñas y... por lo que me hiciste esa abuelita cuando era un bebé. No, ninguno. Entonces, mire, si usted cree que no hay dolores en la muerte física, y yo creo que lo cree eso, o soy el único loco extraterrestre que anda por aquí en la tierra que cree eso. ¿Usted también lo cree? ¿Que no hay dolores en la muerte física? Bueno, si no, inténtelo, por favor. El día de hoy sale de aquí directamente a la primer funeraria y le pide permiso a los familiares para agarrar un martillo y pegarle en los dedos de las manos. Y si ese muerto grita, significa que en la muerte física hay dolores. Entonces, si usted no cree eso, de que en la muerte física hay dolores, entonces tenemos que entender que hay una muerte espiritual, en lo que sí hay dolores. Cuando alguien se va sin Cristo, ¿a dónde se va? ¿Al infierno, al Seol o al Hades? ¿Sí o no? ¿Y qué cree que hay allá? ¿Qué cree que hay en el infierno? Si usted lee mucho y le gusta ver mucho la tele, ¿qué cree que va a encontrar? No, va a encontrar la banda del Recodo allá con un buen tequila, bailando con Satanás el muerto. ¿Sí me entiende? Mi hermano, eso es lo que dice la gente. Dice, de todo mundo vamos a ir, en el infierno vamos a caber todos. Pues irás a caber tú, le digo, porque yo no voy para allá. Si vamos a caber en el infierno, que no quepamos aquí, dice la gente. Y mucha gente cree que se va a ir a pachanguear al infierno, cree que va a andar bailando con la cola de Satanás ahí, ea, ea, ea. Y luego con una botella de tequila, y Satanás lo va a recibir con todo el alcohol del mundo, festejando y con una banda. Eso es lo que la gente dice, mi hermano. Esas son las imágenes. ¿Sí o no ha visto esas imágenes? Esas imágenes ponen. ¿Pero qué cree? Allá se va a sufrir. Allá no se va a bailar con la banda y mucho menos a tomar tequila. Allá no se va a tomar nada de eso. ¿Por qué? Allá van a sufrir, mi hermano. En el Seol o en el Hades está el sufrimiento eterno. Y luego dice el versículo 24, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. ¿Cuáles dolores? Los sufrimientos que hay en el Hades o Seol. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué cree que significa eso? Inmediatamente 3 horas de tinieblas. Jesús, el Señor, llevó el pecado de la humanidad porque Él no cometió ni un solo pecado, pero Él decide tomar mi pecado y llevarlo en la cruz para que con ese pecado que era mío, Él ir al infierno a sufrir por mí. ¿Por usted no sé? Porque como sufrió por mí, yo sí voy al cielo.
Por usted yo no sé. Como todos se quedan callados, cada quien su rollo, ¿me entiende? Pero como sí fue al infierno por mí, yo ya no voy para ahí. Él es el Cordero que me sustituyó, no nada más llevando la enfermedad, sino también llevando todo pecado, y Él fue al infierno por mí. Y la Biblia lo registra, mi hermano, hay muchísimos textos bíblicos que le puedo dar. Exacto. Y ahorita lo vamos a ver, mire todo eso. Y luego dice el 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, dice el 23. Perdón, el 26, ¿no? 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Qué significaba su carne descansará en esperanza? Que su cuerpo estaba esperando que resucitara el Espíritu de Jesús de entre los muertos del Hades, que lo resucitara. ¿Para qué? Para nuevamente entrar ese cuerpo, ¿y qué cree? Volver otra vez a andar 40 días sobre la tierra enseñando a sus discípulos. Y luego dice, aquí viene el 27, los dolores de la muerte, aquí viene el 27. Porque no dejarás mi alma, ¿dónde? En el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, ¿a quién se refería todo ese texto, pastor? ¿De quién estaba hablando? Bueno, nos remite al Salmo 16. ¿Qué es lo que dice el Salmo 16? Mire, vamos al Salmo 16. Los salmos, mi hermano, hablan de la muerte espiritual de Jesús. Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu cuerpo, que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Por qué David profetizó acerca de los padecimientos de Jesús? Y era David, mire, porque si regresa a Hechos capítulo 2, el versículo 25, porque David dice de él. ¿Dónde dice David? En los Salmos, ¿sí? No dejarás mi alma, ¿dónde? Quise que el alma y el espíritu de Jesús estuvieran en el Hades, sufriendo los dolores de la muerte. Era retenido por la muerte, ¿cuánto? 3 días y 3 noches. Muchos no habían dado una explicación al respecto. ¿Dónde estuvo Jesús 3 días? A ver, desapareció, fue al cielo. Muchos dicen que estuvo en el cielo. Si hubiese estado en el cielo, ¿para qué vino del cielo otra vez a regresar 40 días a la tierra? No estuvo en el cielo. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué representaba? Que le cayó la naturaleza de pecado nuestra a él. El Padre se separó del Hijo, y el Hijo, por el pecado de nosotros, él fue al infierno a sufrir 3 días y 3 noches, y levantado por el Espíritu de Dios. Mire, vamos a Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, 40. Gran parte del pueblo evangélico no cree en esto, mi hermano. Aun cuando lo oye no lo cree. Bueno, yo lo respeto, ¿no? Respetamos cada creencia. Pero si el Cordero tenía que ser quemado en el fuego para celebrar la Pascua, el pueblo de Israel significa que mi Cordero Jesús fue al infierno a ser quemado, a sufrir en sustitución mía, para que mi alma y mi espíritu no tengan que ir allá. Si usted cree que no lo sustituyó en el infierno y nada más en la enfermedad, entonces usted va a ir al infierno. Digo, yo no quiero ir al infierno, entonces yo creo que Jesús fue por mí. Y Él tenía que pagar el precio completo. Hermanos, que yo creo que llevó mis pecados. Pero si Él llevó sus pecados, usted en sus pecados y delitos, usted iba al infierno. En su naturaleza de pecado íbamos al infierno. Pero si no cree que Jesús llevó el pecado, entonces dice que los pecadores serán trasladados al Seol. Eso dice la Biblia. Entonces, como yo no soy un pecador, ¿por qué? Porque ya tengo naturaleza divina. ¿Quién soy yo? Un espíritu. Mi cuerpo todavía podrá cometer algunos pecados. Y el de usted también, el de la glotonería, a lo mejor es un pecado que usted está cometiendo continuamente, tortas, ahogadas, etcétera. Ahora, porque coma muchas tortas ahogadas, se va a quedar pozole. Ahora, porque usted coma pozole el día de hoy, anda comida por todos lados. Ahora, porque coma mucho el día de hoy y cometa el pecado de glotonería el día de hoy,
¿A poco creen que por eso se va a ir al infierno? No, mi hermano, usted, su espíritu es salvo por la gracia de morir por nosotros, el Señor en la cruz, y descender a los infiernos a sufrir por nosotros. Creemos que Él es el Señor y nuestro Dios. Ahora, a Él le cayó la naturaleza del pecado, ¿cómo? En su calidad de hombre, no en su calidad de Dios. Muchos dicen, era Dios hombre en la cruz. No, Filipenses 2:8, del 6 al 8, dice que se despojó de ser Dios y vino a ser semejante a los hombres, sin cometer un solo pecado, mi hermano. Y Él, en su calidad de hombre, siendo Dios, dice que no lleva el pecado a nosotros. Dios no puede cargar pecados en sí mismo, porque Dios mismo no tiene comunión con los pecados. No puede la luz y las tinieblas estar juntos. Pero Jesús decidió llevar todo pecado nuestro para que justificarnos a nosotros y librarnos del infierno y de todo lo que representa el mundo de las tinieblas. Entonces, Mateo 12:40, ¿qué dice? ¿Qué le preguntaban los fariseos en el 39, el del 38, diciendo, ¿qué decían los fariseos a Jesús? ¿Qué le preguntaban? Entonces respondiendo algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. 39, Él respondió y les dijo, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de ¿quién? Del profeta Jonás. ¿Alguien sabe lo que pasó con el Jonás? ¿Con el profeta Jonás? Qué igualado, ¿no? Con el Jonás. Ay, salúdenme Jonás cuando lo vean en el cielo. ¿Quién me va a saludar a Jonás cuando lo vean en el cielo? ¿Quién me lo va a saludar? Eso significa que se van a ir antes que yo, al cielo. Me lo saluda. Usted mismo lo dijeron, que me lo iban a saludar. Hasta su manita levantaron, yo se lo saludo, pastor. Bueno, estaré en sus funerales. Me tomaré un buen café y un buen menú. Ya lo dijeron. Ok. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará ¿quién? El 40. ¿Qué pasó con Jonás? Estuvo en el vientre del pez 3 días, ¿sí o no? ¿Qué representaba y simbolizaba? Que Jesús iba a estar, ¿dónde? Aquí dice, en el corazón de la tierra. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará ¿quién? El Hijo del Hombre. Él se simbolizaba, él se llamaba, se denominaba el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre se denominó el propio Señor Jesús. Así estará ¿quién? El Hijo del Hombre, ¿dónde? En el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero muchos creen que fue a predicar. ¿A dónde fue Jesús? Al infierno, 3 días y 3 noches. ¿Pero a qué fue el Señor Jesús? A proclamar su victoria y a predicarle a los espíritus encarcelados, hermano. Eso no es bíblico. Nadie que va al infierno, mi hermano, nadie que va al infierno, aunque se le predique en el infierno, va a salir del infierno. Es más, hagamos esa prueba, ¿qué les parece? Le voy a invitar para que usted haga esa prueba. Niegue a Jesús, rechace, después de haber conocido el Evangelio, rechace a Jesús, niéguelo, vaya con brujos, vaya que le pasen las ramas y unos huevotes por encima. Y ya después de todo eso, ya que muere espiritualmente, deje de creer en Jesús. Y ya que muere espiritualmente, pastor, yo quiero ir al infierno. Y predíqueles a todos los que están en el infierno. Si logran salir, mi hermano, cuando llegue al cielo, usted, si acaso es que del infierno es trasladado al cielo, que no existe, es decir, ya no lo voy a volver a ver para que me cuente la historia que pasó. Yo quiero predicarles a esos espíritus encarcelados, hermano, para sacarlos del infierno, o se va a quedar junto con ellos. Ya no hay salvación. Entonces Jesús no pudo ir al infierno a predicarle a los espíritus encarcelados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 no dice. Está mal interpretado. Mira, 1 Pedro 3, 18, rápido. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció Jesús? Una sola vez. El justo, ¿por quién? Por nosotros los injustos. ¿Para qué padeció una sola vez? Para llevarnos ¿a dónde? A Dios. ¿Ok? Siendo la verdad muerto en la carne. ¿Cuántos saben que murió físicamente? Pero también dice la otra frase, vivificado en espíritu. ¿Por qué el espíritu de Cristo tuvo que ser vivificado?
significa algo que necesita ser vivificado, significa que estuvo muerto. Éramos muertos espirituales, ahora ya fuimos vivificados, porque el Señor Jesús nos trasladó del infierno al cielo. Y mi espíritu ya está vivificado, está vivo. Entonces, ¿qué dice? Que fue vivificado en espíritu el Señor Jesús. ¿Por qué tuvo que ser vivificado en espíritu? Significa que estuvo muerto espiritual, es decir, separado del Padre por la naturaleza de pecado nuestra que le cayó a Él en la cruz. ¿Sí está entendiendo hasta ahí o no? Entonces aquí viene la otra parte. Vivificado en espíritu. ¿De qué está hablando? Del espíritu de Cristo, ¿sí? Y luego llegamos al 19, en el cual. ¿Qué significa en el cual? En ese espíritu que fue vivificado, ¿sí? En el mismo espíritu de Cristo fue. ¿Y qué pasó? Predicó a los espíritus encarcelados. Entonces muchos no creen que fue a sufrir, creen que fue a predicar. Ya no hay una solución para los que van al infierno, ya no se les puede predicar. Ahora, pero muchos se quedan nada más hasta el 19 y dicen que Jesús fue a predicar y no leen nunca el versículo 20. Es parte de la misma historia. ¿Qué dice el 20? Primero dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿sí? Y luego el 20, ¿qué dice? Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo no obedecieron esos espíritus que ahora están en el infierno? ¿Cuándo no obedecieron? Si alguien no obedece, significa que oyó el evangelio, oyó la palabra, ¿sí? Oyó la voz de Dios o alguien le predicó lo que Dios quería decir, ¿sí? ¿Cuándo desobedecieron? Dice en otro tiempo. ¿En qué tiempo, mi hermano? ¿En qué tiempo desobedecieron? ¿Cuándo? Cuando una vez esperaba la paciencia, ¿en qué? En los días de... Significa que cuando no obedecieron fue en la época de Noé, ¿sí? ¿Y quién les predicó? El Espíritu de Cristo que estaba hablando a través del profeta Noé. ¿Ahora está entendiendo la historia? Sí es cierto que les predicó Cristo a los que ahora están encarcelados, pero que en la época de Noé desobedecieron. Cuando les predicó Noé o el profeta Noé por el Espíritu de Cristo que estaba en el profeta Noé. ¿Sí está captándose ahí? Entonces Cristo no fue al infierno a predicarles a los espíritus encarcelados, sino que les predicó, ¿cuándo? Diga, en otro tiempo. En la época de Noé. ¿Por cuándo desobedecieron? ¿En la época de Noé? ¿Sí? Significa que en la época de Noé se les predicó y desobedecieron. Está como si usted dijera hoy, hermano, le prediqué al vecino que me cae gordo. Se muere dentro de un mes. ¿Y qué va a pasar? Se fue al infierno porque ¿cuándo desobedeció? Hermano, voy a ir al infierno a predicarle, pues ya no va a poder hacer nada. Porque cuando desobedeció fue ahora, no en el mes que entra que murió. ¿Sí me entiende? Bendiga a su vecino para que no se muera. Este es un ejemplo nada más, no ande pensando, ¿qué vecina será? La que me cae más gorda, aquella chimolera que siempre habla de mí. Mateo 12:40, como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará. ¿Quién? Lucas 12:50, rápido. A ver si nos queda tiempo. Lucas 12:50. ¿Sí está entendiendo un poquito al respecto? Lucas 12:50. Del 49, vamos a leer desde el 49. Lucas 12:49. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya está encendido el fuego. ¿Qué significa que viene a echar fuego a la tierra? Aquí nos dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Qué cree que significa la palabra bautismo? Bautismo viene de la palabra baptisma y significa inmersión o sumersión. Viene en pocas palabras, viene de la palabra sumersión, viene de la palabra bapto, que significa mojar o empapar, pero también viene de ser sumergido. Por eso cuando bautizamos a las personas no les echamos agua. ¿Quién quiere ser bautizado conforme al rito tradicional? Pásale frente. ¿Alguno quisiera? Bueno, entonces no se deje bautizar porque eso no es bíblico. Por eso vamos al mar, vamos al agua de Chapala, vamos al río y ahí, ¿qué cree? Lo sumergimos completo y lo sacamos. ¿Qué simboliza?
que Jesús estuvo en las profundidades del mar. ¿Cómo estuvo? Dice el profeta Jonás, capítulo 2, dice así, y habla básicamente de que Jesús estuvo en el infierno también. Habla Jonás capítulo 2, léalo, ahí dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo sumergimos y lo levantamos. ¿Qué representa? Que Jesús bajó al infierno por usted y que Jesús fue a la profundidad del mar. ¿Dónde está el infierno? En el corazón de la tierra, dijo el Señor Jesús. Que Jesús fue a la profundidad del mar por usted a sufrir el infierno y luego es levantado usted a vida nueva cuando Cristo resucitó también de entre los muertos. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Porque muchos bautizan a las personas, gran parte del pueblo evangélico los bautizan así, ¿sí me entiende? ¿Y qué representa? Pues que es sumergido y levantado a vida nueva, y no dicen de qué se trata. Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Qué significa? Tengo que ser sumergido, ¿sí? Pero fíjese lo que dice, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Cuántos de ustedes que fueron bautizados en agua, los que ya fueron, se angustiaron porque iban a ser sumergidos en el agua? Bueno, excepto que lo hayan bautizado en esta época, ya el pastor de plano no tiene nombre, ¿no? Imagínense, hermano, no, vámonos cuando estemos a 8 grados y los voy a bautizar ahí. ¡Qué angustia! No se refiere a esa angustia, mi hermano. ¿Y qué dijo? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Y luego dice que estaba en Getsemaní, diciendo, Padre, si es posible, pasa conmigo este sufrimiento. No estaba diciendo, pásame esta copa, ¿eh? Muchos dicen, es que la Reina Valera sí lo dice, ¿no? Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Es decir, ¿no habrá manera de redimir a la humanidad con un buen banquete que me esté comiendo una carne asada, Señor? ¿No habrá manera de redimir a esta humanidad, Señor, de caminar a lo mejor 5 kilómetros? No estaba diciendo eso Jesús, porque gran parte del pueblo evangélico cree que Jesús estaba haciéndose para atrás. ¿Para qué sufro por ellos, Señor? ¿No habrá otra manera de pagar el precio? Y nunca dijo eso, mi hermano. Eso lo único que quiere decir, pásame esta copa. Lo único que quiere decir en el idioma griego, verifíquelo en un diccionario que se llama Westcott y Hort, que literalmente viene del griego, dice, pasa conmigo esta copa, pasa conmigo este sufrimiento. Es decir, no me desampares. Y en la cruz, ¿qué pasó? Fue desamparado. Es decir, lo único que estaba pidiendo el Señor Jesús en Getsemaní es decirle, Padre, no me desampares. Si yo voy al infierno, tú ve conmigo, Señor. Cosa que no aconteció. El Señor Jesús tuvo que ir al infierno solo para ser levantado al tercer día por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿le angustiaba ese bautismo o no le angustiaba? Se refería a que iba a ir a las profundidades del mar a sufrir, mi hermano. Iba a ser sumergido a las profundidades del mar. El Espíritu de Cristo iba a estar allá sufriendo 3 días y 3 noches por nosotros. Realmente eso representa. Ahora, celebrar la Santa Cena en la Pascua, ya para concluir, Éxodo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 8. Y aquella noche comerán la carne, ¿cómo? Asada al fuego. Panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. ¿Qué momento fue quemado Jesús? Cuando fue al infierno. ¿Sí? ¿Ya lo captó? Y luego aquí viene el 11. Incluye los requisitos que les acabo de hablar. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. ¿Qué cree que significa ceñidos vuestros lomos? Si usted se va a Efesios capítulo 6, versículo 14, va a encontrar ceñidos vuestros lomos. ¿Qué representa? Vuestro calzado en vuestros pies. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la prosperidad, la paz, la palabra del Señor. 6, versículo
14, por ahí viene una parte. A ver si aparece por ahí, por favor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y encuentra parte de los requisitos, como usted debe tomar la Santa Cena. Vestidos con la coraza de justicia, vuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa? Que conoce usted la palabra, ¿sí? Vamos a seguir leyendo, por favor, el 15. Calzado vuestros pies con el apresto del Evangelio y la paz. ¿Sí lo entiende eso? 16. Efesios 6, 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno. Toda la vestidura de Dios significa que usted debe entender que tiene la armadura de Dios. Y si regresamos a Éxodo 12, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, dice Efesios. Vuestro calzado en vuestros pies, ¿con qué? Con el apresto del Evangelio de la paz. Y luego dice vuestro bordón en vuestra mano. Vuestro bordón en vuestra mano. ¿Qué significa el bordón en su mano? Representa autoridad, mi hermano. Representa que usted conoce su autoridad que tiene en Cristo Jesús. ¿Cuál autoridad? Pastor, puedo decir, cuando esté sucediendo un acontecimiento difícil, puedo decirle a Satanás que el Señor te reprenda. Eso no es bíblico. Usted tiene que reprender a Satanás en el nombre de Jesús. Eso representa que usted conoce la autoridad, donde está posicionado. Dice Efesios capítulo 2, versículo 6, que Él lo ha puesto a usted posicionado en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Es decir, usted tiene toda autoridad según Efesios capítulo 1, versículo del 18 en adelante. La supereminente grandeza de su poder para con usted, para todos que actúen en nosotros. La supereminente grandeza, el poder de Dios en nosotros, la cual levantó al Señor Jesús entre los muertos, dice, sentando en los lugares celestiales, sobre todo principado, señorío, autoridad, y nos puso a nosotros por cabeza de todas esas cosas. Dice el 20, 21 y creo el 22. Y nosotros somos realmente aquí en la tierra Efesios 1, 22, ahí dice quiénes somos. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿Quiénes somos la cabeza de todas las cosas aquí? ¿Quién es la iglesia? Los creyentes en Jesús. Y luego dice que somos su plenitud. ¿Por qué tenemos que morir antes de tiempo si somos la plenitud de Cristo? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo a través de nosotros echando fuera a los demonios. Cristo a través de nosotros sanando a los enfermos. Cristo a través de nosotros suprimiendo todo dominio, autoridad satánica aquí en la tierra. Somos la plenitud de Cristo. Pastor, pero es que yo creía que me decía mi pastor anterior que yo era pues alguien que no valía nada, un gusano arrastrado. En muchas iglesias cristianas creen eso, mi hermano, que son los peores arrastrados, pecadores, viles, que no tienen derechos de estar ante la presencia de Dios. Imagínense. Despreciable pecador, Señor, ante ti. Somos la plenitud de Cristo. Eso no es un despreciable pecador. 2 Corintios 5, 21, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús aquí en la tierra. Somos la cabeza de todas las cosas. Y Él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo aquí en la tierra. Somos la plenitud. Así es que usted ya no puede decirle y presentarse en una oración delante del Señor: Señor, aquí vengo delante de ti. Pues no soy nada delante de ti. Sí puede, por decirlo así, humillarse ante la presencia de Él, pero no, humillarse en un acto de adoración, diciendo: Señor, tú eres el más grande en mi vida. Arrodillarse delante de Él y reconocer realmente lo que Él hizo por usted. Éxodo capítulo 12, y aquí viene la frase, versículo 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Yo pasaré, y esa es la palabra Pascua. ¿Sabe lo que significa pasaré? Significa que iba a pasar de largo, iba a pasar por alto,
iba a alejar algo de. Pasaré significa que él iba a alejar algo del pueblo de Israel. ¿Qué era lo que iba a alejar? El ángel de la muerte. Y luego aquí viene la frase, y heriré. ¿Será Dios el que hiere? Si usted verifica esa frase, mi hermano, heriré, y la verifica en el idioma griego, significa dejaré o permitiré. Digo, es la palabra naká, por favor verifíquela. No le estoy mintiendo. En el 5221 de su diccionario Strong, verifíquelo. Significa dejar. Yo dejaré o permitiré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y luego aquí viene toda una serie de acontecimientos. 14. Y este día os será en memoria, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Lo celebraréis. Y luego aquí viene algo más importante, mire. Vamos a leer ya por último esto. Toda la frase que usted lee en Éxodo 12 que dice heriré, analícela en otras traducciones y analícela realmente lo que representa en el idioma hebreo. Dejaré, pasaré o permitiré inclusive. Todo eso simboliza. Aquí vamos a leer un último texto bíblico. Déjeme buscarlo, aquí mismo lo estoy viendo en Éxodo 12. Éxodo 12, 23. Fíjense, son problemas de traducción cuando dice que el Señor hiere, porque aquí mismo nos lo va a demostrar. Porque Jehová pasará, ¿qué dice? Hiriendo, dice la Reina Valera, ¿sí? Mire, fíjese, Jehová pasará hiriendo, fíjese lo que dice ahí, a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará, y toda esa palabra pasará significa Pascua. Pasará Jehová aquella puerta. Y luego aquí viene la otra frase. ¿Qué va a pasar cuando veía la sangre? Él iba a pasar y no iba a dejar a quién entrar a quién, a una tercera persona, que no era él. ¿Quién era? El heridor. ¿Se da cuenta que no era él el heridor? Entonces, ¿qué son problemas de traducción de estos textos bíblicos? Porque él iba a pasar por la puerta donde veía la sangre, ¿y qué va a pasar? Se llama protección divina. Pasaré por encima de. Estamos hablando de protección divina. Y no iba a dejar entrar a quién, al que venía detrás, que no era él, era el heridor. Y si vamos a 1 Corintios capítulo 10, por último ya para terminar, celebrar la Santa Cena representa que usted crea en todo lo que hablamos, autoridad, señorío, creer que Jesús pagó el precio completo por pecados, enfermedades, pobreza, corta vida, etcétera, para darle a usted toda autoridad. ¿Sí? Estamos en la primera carta a los Corintios capítulo 10, y aquí viene una gran revelación. Aquí nos va a decir realmente quién era el que destruía en el Antiguo Testamento. Mire, fíjese, versículo 9, 1 Corintios 10, 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. ¿De qué cree que está hablando? De Números 22. ¿Recuerda el hecho cuando venían serpientes y mordían al pueblo y moría todo el pueblo? Números 22, léalo por favor. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Pon una serpiente en un asta, para que aquel que mirare la serpiente, ¿qué dice? Y fuese mordido por esas serpientes, no muera, fuera sanado. ¿Qué representa esa serpiente en el desierto? Juan capítulo 3 versículo 14 dice que esa serpiente representaba que Jesús llevó la maldición, llevó toda maldición en la cruz, incluyendo la maldición de la enfermedad, para que todo aquel que vea a Jesús con naturaleza de pecado en esa cruz, significa que pueda recibir sanidad y larga vida aquí en la tierra, ¿ok?
Léalo, Juan capítulo 3 versículo 14. Ahorita no vamos a ir para allá, por favor. Pero estamos ya cerrando. Ni tentéis al Señor como también de algunos ellos le tentaron y perecieron. ¿Por qué? Por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por quién? ¿Por quién perecieron aquellos que murmuraron en el Antiguo Testamento, en el desierto, y que vino una cosa, vino otra, y en el desierto moría el pueblo de Israel? ¿Quiénes fueron esos que estaban muriendo? ¿Quiénes fueron aquellos que murieron en la tierra de Egipto? ¿Quiénes fueron? ¿Quién los mató? Dígalo. ¿Quién los mató? 1 Corintios 1:10 o 10 ¿qué? 10:10. ¿Por quién murieron? ¿Quiénes fueron los que? ¿Quién fue? El destructor. ¿Y quién es el destructor? Vamos a tratar de verlo en una concordancia, varias Biblias. Dice la Biblia Arcas Fernández: ni nos quejemos de Dios como se quejaron algunos de ellos y el ángel de la muerte los exterminó. Si usted va a Hebreos 2:14, usted va a ver quién era el que tenía el imperio de la muerte y el que controlaba al ángel de la muerte. Hebreos 2:14 dice: ni murmuremos como algunos de ellos y murieron por mano del ángel destructor y perecieron bajo el exterminador, dice la Biblia Corona de Jerusalén. Perecieron bajo el exterminador, y el ángel de la muerte lo mencionan ahí. Ok, ahora, ¿quién es el que tenía el control y manejaba al ángel de la muerte? Ustedes se preguntarán: es Dios, porque Dios tiene mi rayita pintada. Pues no sé qué rayita, pero Dios no tiene su rayita pintada, mi hermano. Hebreos 2:14, por favor. Yo estoy leyendo otra Biblia y lo que me pone en Hebreos 2:14. La Biblia habla que perecieron por el destructor, por el ángel destructor, por el ángel de la muerte. Y usted va a encontrar quién era el ángel de la muerte o quién enviaba al ángel de la muerte. Así que por cuantos cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros estamos en el cielo y venimos a encarnarnos. Él también, ¿de quién habla él? De Jesús. Usted lee el contexto y está hablando del Señor Jesús. Él también participó ¿de qué? De carne y sangre. Vino por medio de la Virgen María a encarnarse, ¿sí? ¿Sí o no? Así es que en este diciembre algunos celebramos, yo creo, en la natividad de Jesús. Yo creo en el nacimiento de Jesús. Lo que sí, no nació en diciembre. Pero en diciembre me reúno con mi familia a celebrar el nacimiento de Jesús como un acontecimiento. Sé por medio de los eruditos que nació el 3 de abril. Pero eso no me importa, porque yo decido en este mes darle gracias a Dios por la convivencia con mi familia, porque es un tiempo que voy a pasar con mi familia en la carne secular. Darle gracias a Dios porque vino Jesús a nacer a través de una virgen y a morir por mí. ¿Sí me entiende? Si usted lo celebra y lo quiere celebrar el 3 de abril, pues celebra el 3 de abril, usted sabe, es su rollo, ¿no? Lo importante es que vino. ¿Sí me entiende? Yo celebro que Él vino. Si usted no celebra que Él vino, entonces, sabe, no sé qué celebrará. Él participó de carne y sangre. Él también participó de qué, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio del ángel de la muerte. ¿Quién tenía el imperio del ángel de la muerte? ¿Quién es el que controlaba ese ángel para que matara en el Antiguo Testamento? Repítalo por el amor de Dios. Que oigan nuestros amigos de internet: era Satanás, el diablo. Entonces, ¿por quién murió todo el pueblo de Israel que murmuraron en el desierto, etcétera? ¿Por quiénes murieron? Dice 1 Corintios capítulo 10, por el destructor. Y unas traducciones nos dicen por el ángel de la muerte. ¿Y quién tenía el imperio de la muerte según Hebreos 2:14? Satanás, el diablo. Entonces se da cuenta que no era Dios hiriendo a los hijos de los egipcios. Al contrario, dice: no dejará entrar al destructor. Y eso sucede cuando celebramos la Santa Cena. El Señor, tenemos protección divina, tenemos sanidad en nuestros cuerpos.
Él no permite que nuestros familiares sean destruidos por el ángel de la muerte. Él nos cuida. Por eso en Semana Santa, cuando todo el mundo anda celebrando la Pascua y no saben qué es Pascua, solamente significa: pasaré por encima de aquella casa y la protegeré. Eso significa Pascua. Pasaré por encima de, la cuidaré esa casa de el ángel destructor. Y la gente no sabe, ahí van cada domingo a que le den el panecito y le den el juguito de uva. Y ya se creen tan santos, salen casi con alas volando. Y no entienden. ¿Qué se trata? Esta celebración de recordar la muerte de un cordero que hace 2000 años, aproximadamente, un poquito más de 2000 años, llevó toda maldición. En la cruz del Calvario, pecado, pobreza, enfermedad, corta vida, y aún más, al llevar mi pecado en la cruz, en sustitución mía y por el pecado mío, Él, sin haber cometido un solo pecado, porque era sin defecto, decidió adquirir mi naturaleza de pecado, para, como un pecador, no por los pecados de Él, sino por los míos, ir al infierno en sustitución mía y solamente mía, y yo no tenga que ir al infierno ya, ni a estar enfermo, ni a estar pobre, ni a ser de corta vida, y mucho menos ir al infierno si no, ya fui trasladado al paraíso con el Señor Jesús. Todo eso representa. Así es que si usted cree en todo lo que le hablé hoy, vamos a pasar en este momento, que es un acto de los más sublimes y grandes y poderosos y más maravillosos para mí, recordar la muerte de Jesús. Así que en este momento le puedo dar muchísimos textos bíblicos más de lo que representa, pero le di en términos generales lo que representa la muerte, hacer memoria de la muerte de Jesús. Solamente le di aspectos generales, pero puedo darles infinidad de textos bíblicos sobre lo que Él hizo, sobre lo que representa todo lo que Él hizo. Muy bien, vamos a pedirle a los sugieres encargados de repartir lo que representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Jesús. Está representada en estos panes. Sí, por favor. No, es al revés. Los sugieres van a pasar a entregarlos. Los sugieres pasan, por favor, al frente. Por favor, no escoge el pan que va a agarrar. El más gordo, porque tengo hambre, pastor. No lo haga. Esa es una falta de respeto al sacrificio de Jesús. Vamos a pasar. Por favor, cuiden al mesero, que no tropiece, porque no quiero pensar lo que va a suceder. Pero puede uno ujier agarrar un platito y otro ujier agarrar otro platito, en lo que el mesero va pasando tranquilamente con los juguitos de uva. Ya una ujier va acelerada por delante, llevando lo que representa el cuerpo de Cristo. Puede tomar usted un pedacito de pan de harina cocido, y eso va a simbolizar el cuerpo de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo 20, en lo que por favor van entregando. Puede voltear al frente en lo que le van entregando el pan. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Santa Cena o la Cena del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Cena del Señor. ¿Por qué al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena? Así es que no sea usted de los primeros que agarren el pan y se lo eche a la boca.
espérese. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Con lo primero puede estar usted suplido de que tenga hambre y se coma el pedazo de pan y su panza quede sin hambre. Lo segundo se lo vamos a quedar a deber. De tal manera que la iglesia primitiva, los corintios, ¿qué hacían? Le daban el primer vaso de vino y échale, y estiraban su mano para que pasara nuevamente a que le dieran más. El apóstol Pablo dice, versículo 22, pues ¿qué? ¿No tienen casas en que coman y beban? ¿En que se atraganten? ¿No tendrán casas? ¿O menosprecian la iglesia de Dios? Y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No. Así es que por favor no se lo coma, porque si no Pablo lo va a reprender en el cielo cuando usted llegue allá. No, dice, no les alabo. Es decir, no les digo qué bueno que le hicieron, hermano, tenían hambre, cómanse el pan. No. ¿Sí? Ya esas fueron las exhortaciones de Pablo. Y ya viene el 23. Porque yo recibí lo que también os he enseñado. Mire, Pablo recibió esta revelación. Dice, yo les he enseñado esto. En primer lugar, disciernan el cuerpo de Jesús, el Señor. Examinen a ustedes mismos si ya tienen conocimiento. Ahorita ustedes ya están examinados. Ya tienen el conocimiento, por lo cual van a celebrar este acto. ¿Sí me entiende? Usted cree en todo lo que le hablé, cree en cada área de lo que Cristo conquistó por ustedes. No hay ni un problema. El cuerpo de Cristo va a traer sanidad a nuestros cuerpos. Va a traer vida larga a nuestros cuerpos. Va a traer también manifestación financiera, porque estamos haciendo memoria de lo que toda maldición que le cayó al Cordero, ¿ok? Adicionalmente a todo lo que le hablé, si usted tiene algo contra alguien, pídale perdón. Adicional. No es parte principal o primordial, pero no debe tener nada en su corazón tampoco contra nadie. Además, en estas bonitas fechas puede reconciliarse. El amor del Padre que está en usted le invita a reconciliarse. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué dice? Tomó pan. Dice, tenía un simbolismo muy grande. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed. Todo esto, mi hermano, cuando usted come lo que representa el cuerpo del Señor Jesús, quiero decirle que esto es un simbolismo del cuerpo. Literalmente no es el cuerpo. Simboliza el cuerpo de Jesús. Hay gente que cree, se llama, no sé si transmutación del cuerpo, algo así, que cree que en este pedazo de pan se está sacrificando Cristo. Por eso le dicen, cuando te tomes el pedacito de pan, por favor, no lo mastiques. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿O yo nada más? Porque creen que literalmente es el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo ya resucitó, está en el cielo. Él resucitó con todo y cuerpo, de carne y hueso, mi hermano. Y en su segundo cuerpo también Él fue resucitado. Tiene dos cuerpos Jesús, de carne y hueso, y tiene un cuerpo de luz. ¿Sí? Entonces, comer y tomar la Santa Cena indignamente significa no conocer lo que Él hizo por nosotros. ¿Estamos de acuerdo ahí? No tomarla conforme a los lineamientos que dice la Biblia. Y como usted ya ahorita ya se examinó, ya conoce cómo se toma la Santa Cena, qué tenemos que memorizar, o en memoria de qué, de lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Por qué fue sacrificado el Cordero? Ahora ya discernimos qué pasó con el cuerpo del Cordero. Dígame usted qué pasó con el cuerpo de Jesús. Murió en la cruz sacrificado, ¿y qué más? En su espíritu fue a sufrir al infierno. Su alma y su espíritu fueron a sufrir en sustitución de usted, en sustitución nuestra, ¿ok? Entonces ya no va a haber enfermos ni debilitados, y dice, no va a haber muchos que duerman. Es decir,
Al contrario, todo lo contrario, va a haber sanidad en sus cuerpos. Ya no va a haber debilidad, va a haber fortaleza en sus cuerpos. Ya no va a morir a corta edad, ahora va a ser saciado a larga vida. Por eso muchas veces se recomienda que cuando alguien está enfermo, y por más que hayan orado por él y no sana, siempre celebre este acontecimiento de la Santa Cena. ¿Listos? Muy bien. ¿Ya todos tienen su pedacito de pan? Muy bien. Entonces comenzamos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y ya nos vamos al versículo 25. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Qué estamos anunciando con esto? Principalmente la muerte de Jesús. ¿Qué estamos anunciando? Que el Cordero murió por la humanidad, llevando ¿qué? Todo lo que mencionamos ahorita, toda maldición, ¿sí? Entonces, hacer memoria de Él, ¿qué es lo que significa? Que usted va a cerrar sus ojos. Y cuando cierre sus ojos, por favor, antes de tomarse el pan, esa es la manera en que su servidor lo hago, y así el Espíritu Santo me lo ha dicho que lo haga. Si usted lo quiere hacer bien, si no quiere cerrar sus ojos, pues es su problema, ¿verdad? Cerrar sus ojos, y en el momento preciso va a comenzar a viajar al pasado y a ver a Jesús en la cruz. Va a comenzar al pasado y a ver a ese Cristo Jesús que llevó toda naturaleza de pecado por ustedes, que llevó toda enfermedad en esa cruz. Literalmente, usted si tiene una dolencia, usted literalmente ve el dolor ese en Jesús. Ve a Jesús llevando al infierno todas las iniquidades y todos los pecados de ustedes, ¿ok? Entonces, así lo vamos a hacer. Cuando tomemos la copa que representa la sangre de Jesús, ese jugo de uva, usted va a ver a Jesús literalmente derramando esa sangre, siendo derramada por sus pecados, ¿ok? Literalmente lo va a ver en la cruz, cuando fue traspasado, literalmente va a ver cómo empezaba a salir la sangre del costado de Jesús. ¿Hasta qué? Hasta el momento de que salió solamente agua. Cuando fue traspasado por esa lanza salió agua, ¿sabe usted? Porque ya no había ni una gota de sangre. Muy bien, comencemos. Cierre sus ojos, por favor, en este momento. Todavía no tome el pan. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, y ese pan representaba el cuerpo de Jesús, que fue partido por nosotros. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, triturado y totalmente molido. Hagan esto siempre en este momento, recordando, memorizando esto, hágalo en memoria de mí. Ahora usted puede tomar el pan, y en ese momento lleve su imaginación, su mente, al momento en que Jesús está siendo traspasado por esos clavos. Al momento que Jesús está siendo golpeado con esos latigazos, desgarrando su carne. Al momento que Jesús está siendo traspasado por esa corona de espinas. Al momento que Jesús está colgado en la cruz, y esos mismos clavos están desgarrando toda su musculatura, todos sus nervios. Solamente imaginen el dolor terrible que estaba pasando Jesús cuando dice: Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Él está exclamando
que por amor a cada uno de nosotros, Él tuvo que ser traspasado de dolores. Y en ese momento, el Padre lo abandona y se separa de Jesús. Y comienzan a caer las tinieblas en Él. Dice la palabra que se oscureció desde la hora tercera hasta la hora sexta. Ahora puede tomar usted el jugo de uva que representa la sangre de Jesús. Y en este momento, viendo a Jesús por cada gota de sangre, desde Getsemaní Él estaba derramando sangre. Ahora ve a Jesús derramando su sangre en esa corona de espinas, derramando su sangre. Cuando esos clavos comenzaron a traspasar toda musculatura, cuando esos látigos desgarraban su piel, no nada más era una gota de sangre, mi hermano. Eran ríos de sangre que estaban corriendo por todo su cuerpo. Ahora puede tomarse el jugo haciendo memoria a ello. Cada gota de sangre, cada río de sangre que estaba corriendo por Jesús, era para redimirnos y cortar un nuevo pacto y redimirnos de todo pecado y de toda iniquidad y librarnos del infierno. Gracias, Jesús. 3 horas de tinieblas estaban cayéndole toda maldición nuestra, todo pecado, toda enfermedad y toda pobreza. Él estaba cargando con todo ello. Jesús, el Cordero de Dios, estaba en un sufrimiento eterno. Hasta que por fin dice Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu. Literalmente el espíritu de Cristo sale de su cuerpo y su cuerpo queda inerte, totalmente sin vida. Y en ese momento el espíritu y el alma de Cristo era trasladado hacia un lugar de sufrimiento. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estaré yo, dijo el Señor Jesús, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Jesús estaba en ese lugar, según el Salmo 22, me ha rodeado fuertes toros, toros de Basán, que eran simbolismo de demonios, me ha rodeado cuadrilla de malignos, decía el Señor en el Salmo 22. Cuadrilla de malignos me han rodeado. Él estaba siendo atormentado hasta que el Espíritu de Dios desciende a los infiernos al tercer día y levanta al Señor Jesús de entre esos muertos. Y nuevamente le da vida a ese Espíritu. Es vivificado el Espíritu de Cristo y nuevamente entra en ese cuerpo de carne y hueso, y comienzan ángeles a abrir la sepultura y Jesús sale. De tal manera que había una mujer fuera de la sepultura y se le presenta a Jesús y ella aún no le conoce, porque aparece en otro cuerpo diferente al que anduvo sobre la tierra. Pensaban que era el hortelano o cualquier otro hombre. Y dijo: Señor, ¿dónde te llevaste a mi Señor? Entonces Jesús le dice: no me entretengas, mujer, porque aún voy a mi Padre. Y en ese momento Jesús se le presenta a 2 de sus discípulos,
hablando con ellos y aún no le identifica. Aún llega a otros discípulos y uno de ellos en su incredulidad dice: Señor, si no viere las heridas en tus manos, no creeré. Pero aún así Jesús les muestra las heridas y estuvo con ellos 40 días y 40 noches. Y dice: esperen la venida del Espíritu de Dios. Y en Hechos capítulo 1 dice que estaban reunidos más de 500 personas cuando vieron la ascensión de Jesús al cielo. Más de 500 personas presenciaron que Jesús era tomado de entre las nubes. Pudieron ver ese acontecimiento, como Él resucitó. Y todos ellos, por creer en Jesús, resucitaron de entre los muertos espirituales, y vino el Espíritu de Dios y les dio vida, aún les trajo el poder sobre ellos. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por tu muerte. Gracias porque pagaste por todo pecado, enfermedad, pobreza, ruina, por toda maldición. Por eso yo ahora soy sano por tus heridas. Ahora soy saciado de larga vida. Ahora, Señor, soy enriquecido porque llevaste toda maldición de pobreza. Ahora recibo la vida abundante que tú has proveído para mí, para mis descendientes. Mi generación es bendita, porque te serviremos y te seguiremos a ti, Jesús. Y hemos reconocido hoy que tú eres el Cordero que murió por nosotros, por mí en la cruz, por mis descendientes en la cruz, y que nos libraste del infierno. Y en sustitución mía y de mis descendientes, tú sufriste el castigo eterno, tú sufriste 3 días y 3 noches, y tú llevaste toda maldición. Por eso la bendición de Abraham está sobre mí y mis descendientes. Somos benditos, en todas mis generaciones serán benditas. Gracias, Jesús. Te bendigo hoy y te doy gracias porque fuiste el único Cordero que me rescató del infierno y de toda enfermedad, pobreza y de toda dolencia. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias porque hoy nos has recordado todo lo que sucedió con nuestro Cordero. Tú eres mi Cordero, Jesús. Por eso eres digno. Por eso eres grande. Y en este día, Señor, yo exalto tu nombre. Yo te bendigo en esta mañana. Y yo creo, Señor, que eres el más hermoso de los hijos de los hombres. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión, dígale, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Una vez más, en mi corazón hay una canción que demuestra para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Además, dígale, en mi corazón hay una canción. Gracias, Jesús, por este 2018 que demuestra mi pasión para mi Rey, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, para aquel que me amó. Hermoso eres, hermoso eres tú.
fuente de mi vida. Díselo una vez más. Tú eres la fuente de mi vida, eres el anhelo y el anhelo de mi corazón. Una vez más dile, tú eres el anhelo, la fuente. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Amigo que me ves por internet, recibe a Jesús en tu corazón y repite conmigo estas palabras. Recíbela en tu corazón para que puedas entrar al reino. Y cuando vayas y partas de esta tierra, vayas al paraíso con Jesús, porque Él fue al infierno por ti a sufrir y llevó toda maldición tuya. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, pues yo abro mi corazón y creo en ti, que tú eres mi Cordero que pagó el precio por mí en la cruz y fue al infierno a sufrir 3 días y 3 noches. Tú eres el Cordero que se sacrificó llevando toda maldición por mí. Yo creo que tú eres mi Señor y mi único Salvador, mi único Dios. Hoy te recibo en mi vida y mi corazón. Tú de aquí en adelante serás mi Señor, mi Dios. Yo estaré contigo, y cuando yo parta de esta tierra, después de haber cumplido 120 años, iré contigo al paraíso, Jesús. Por la eternidad estaré contigo y nunca más me separaré de ti. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Mi hermano, si usted venía enfermo, ya no lo vamos a ministrar ni vamos a imponer manos, porque usted ya creyó que Jesús llevó toda enfermedad por usted. Solamente reciba, diga: recibo la sanidad de mi cuerpo. Declaro que mis células se regeneran ahora. Toda célula que ya está envejeciendo, la llamo nueva, regenerada en el nombre de Jesús. Yo soy saciado de larga vida. Yo recibo la larga vida sobre mi vida, sobre mis descendientes. Declaro que mi descendencia es poderosa, mi generación es bendita, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey, porque Él es bueno. Gracias, Jesús. Hermoso eres tú, hermoso eres tú, mi Señor. Díselo. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Dios te bendice, amigo que me ves por internet. Nos despedimos de ti en esta mañana y creemos que si tú has creído en el Señor Jesús, nada te faltará. Diga: yo creo que 2019 la sangre del Cordero estará protegiendo mi vida, mi familia, en el nombre de Jesús, y que podré tener en manifestación todo lo que el Señor Jesús ya proveyó en ese sacrificio perfecto. La pobreza ya no me pertenece, ni la enfermedad, ni la corta vida. Yo veré en este 2019 la bendición del Señor. Sé que llegaré a este 2019, que permaneceré por larga vida sobre la tierra, que no moriré antes de los 120,
porque Señor Jesús está conmigo. Te doy gracias, Jesús. Así en ese mismo